Abrimos el diálogo entre empresas en esta cita anual que propone Cruz Roja Salamanca y en la que confluyen para este trayecto que vamos a iniciar quienes impulsáis la generación de empleo y una organización que conecta a las personas. Y precisamente vamos a comenzar, si os parece, poniendo el relato a esta conversación enriquecedora, ya me atrevo a anticipar, que vendrá a posteriori con las personas experimentadas que están aquí sentadas, que dan voz a las empresas que participan en este encuentro y que les presentaré una vez hayamos hecho este itinerario de empleo junto a los profesionales de Cruz Roja, con ese modelo de intervención que a buen seguro nos propone ciertamente una realidad en la que vosotros, los invitados, tenéis mucho que aportar, lo que ya venís haciendo, además, para poder gestionar y aprovechar el talento con mayúsculas en el seno de vuestras empresas y, en definitiva, el que contiene una sociedad diversa como es la salamanca. Esta no es mi historia. Es la historia de una generación y está aún por escribir. La verdad es que no nos vais a dejar un mundo perfecto. Pero no os preocupéis. Vamos a trabajar para cambiarlo. Somos quienes más ganas tenemos de hacerlo. Y a entusiasmo no nos gana nadie. No os pedimos que nos regaléis nada. Lo único que os pedimos es tener lo mismo que tuvisteis. Una oportunidad. Cada generación tiene que tener la oportunidad de escribir su propia historia. Vamos a dársela. En Cruz Roja desarrollamos programas que generan oportunidades de empleo para jóvenes. Colabora. Su futuro también es el nuestro. Pues sin duda alguna es momento ya para que empecemos hablando de lo nuevo, precisamente dirigiéndonos a un sector de población muy importante, como son los jóvenes en esta capital y provincia de Salamanca. Bueno, hemos iniciado escuchando, vuelvo a recordar una cifra de este siglo XXI, donde Salamanca ha perdido más de 22.000 habitantes en lo que llevamos hasta hace un mes, en este mes de enero. Entre ellos, mucha parte de esta población son jóvenes de entre 18 y 30 años que probablemente, bueno, pues vosotros tendréis respuestas para decirnos qué es lo que los chicos, las chicas no saben que pueden hacer, que han de hacer para poder llegar a empresas como vosotros, las vuestras, que tienen plantillas tan grandes, que son grandes organizaciones. Mira, nosotros tenemos es verdad que tenemos una colaboración bastante importante con la Universidad de Salamanca, porque tenemos una parte importante de nuestros perfiles que tienen que tener una carrera tipo veterinaria, farmacia o biología o biotecnología, pero también es verdad que tenemos casi un 65 o 70% de personas que ni siquiera pedimos una titulación científica. Y a veces nos cuesta encontrar ciertos perfiles por un lado, y por otro lado a veces detectas, no sé si el resto de mis compañeros, pero falta de, no sé si motivación o no, pero esas ganas de trabajar, esa ilusión, a veces detectamos gente un poco desilusionada. Bueno, también depende un poco del entorno. Por ejemplo, yo todos los años que me muevo y puedo, el paro juvenil entre 25 y 35 años prácticamente es inexistente, es un pueblo que prácticamente tiene pleno empleo. Entonces, nosotros el principal problema que nos encontramos es encontrar esa gente, esa mano de obra que necesitamos. Y un problema en el ámbito rural es precisamente la profesionalización de este sector, porque yo creo que los jóvenes en el ámbito en el que yo trabajo sí que están dispuestos y tienen esa motivación para entrar en las empresas, pero a veces le falta ese empuje por parte de la administración de profesionalizarlos y de incluirlos en el ámbito. También por la experiencia en Panerais, que es una empresa que está creciendo, que ha crecido mucho continuamente y sigue creciendo, y que realmente pues llegamos a tener problemas para poder abastecer de personal suficientemente. Y no te digo ya si sucede pues como lo que ha sucedido este enero pasado con la sexta ola de la pandemia,
y tantas bajas médicas, es que no teníamos gente por ningún lado y se agotaban las bases de datos de trabajo temporal para poder proveer de gente que estuviera trabajando o estuviera haciendo esas sustituciones de esas bajas laborales por el COVID. Y sigo diciendo, siendo una empresa que está en crecimiento, repasando mis notas, veo que la plantilla de menos de 25 años es solo el 3% de la misma, siendo una empresa en continuo crecimiento. O sea que se puede perfectamente absorber más plantilla. ¿Por qué entran en otros rangos de edad y no en el más bajo de 18 a 25? Realmente me gustaría conocer más opiniones, pero quizá yo puedo intentar inferir, deducir, que pueda llegar a ser de la cultura que ahora está imperando en la juventud por hacer una carrera, demostrando culturalmente o socialmente el ir a estudiar por una FP, cuando las FPs te pueden dar una salida terrible y es incluso el ámbito en el que más se puede llegar a colocar los jóvenes si estudian FP frente a si estudian una carrera universitaria. Al hilo de lo que comentan, para mí una palabra que define totalmente es de lo que está pasando es ausencia de actitud. Si para mí ya tienen un 50% ganado, si llegan con esa actitud y esas ganas, esa ilusión y esa motivación, digo, que si no cuesta nada hoy en día, o sea, ahora mismo llegas con ganas y yo digo, ya está, o sea, ya tiene casi todo hecho, ves el currículum, ves su formación, te encaja y... Pero las habilidades blandas, al final, esto se puede preparar, se puede entrenar de alguna manera. Dentro de las empresas recogéis de qué manera se puede dar esta formación, que no sé si por otro lado es una formación que necesitáis que las personas tengan y que debería de ser también tenida en cuenta en las programaciones dentro de los propios estudios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada empresa tiene también su cultura particular interna y a nivel interno tiene que tener un plan de formación pues, para esos trabajadores, porque claro, cada empresa tiene sus propios sistemas productivos, sus propias peculiaridades y tiene que formar a la gente pues, o darle una formación mínima adaptada a lo que tiene. Cualquier empresa con una proyección tiene que dar una formación mínima a nivel suyo, a nivel de empresa. Sí, quizás en la empresa, que para eso también está el Departamento de Recursos Humanos, en una empresa tú tienes que saber captar esas necesidades que existen en el momento y ya sea un plan formativo de índole, pues como hablábamos, competencial, puro y duro, técnico, casi las otras son más importantes, porque eso va a determinar, eso muchísimas veces es lo que determina que una persona continúe en la compañía o no continúe. Y yo creo que estamos en cerca de las 30.000 horas al año en formación para 400 personas trabajando en la planta de Salamanca de forma directa. De forma indirecta casi otras 200, pero directamente 400. E invertimos como en fomentar la cultura de compañía a través de la formación. Y eso ya nos ocupamos nosotros, ¿vale? Nosotros no pedimos a la gente que venga con cierta formación, ya la damos nosotros, ya invertimos tiempo y dinero en ello. Lo que pedimos son los otros puntos que os hemos comentado. Estamos aquí en este encuentro de empresas, de vuestras organizaciones, queriendo saber de qué manera se pueden conectar personas que aquí, por ejemplo, pasan por este plan, este itinerario de empleo que lleva adelante Cruz Roja. Imagino que con muchas ganas de saber, de conocer cómo pueden hacer en sus itinerarios para poder formar personas empleables para vuestras organizaciones, para vuestras empresas e industrias. Las empresas, hablo en genérico, contratan por aptitudes, por aquello que se requiere para el puesto de trabajo, se requiere esto, una carrera profesional, o vamos, una carrera universitaria, o una FP, o un grado, o algún curso expreso de lo que sea, o idiomas. Y requerimos eso, pero después, si contratamos por aptitudes, lo que después sucede es que se rescinde el contrato por las actitudes. Y eso es lo que nos enseña. Y cuando hablo de actitudes, no quiero con esto llegar a pensar que es por la falta de actitud o no desarrollo de esas competencias blandas por parte del trabajador o trabajadora, que sí, sino también por parte de las personas que integran la empresa en su
en su estructura orgánica, mandos intermedios, etcétera. Porque al fin y al cabo el que en esa relación se entiendan las partes no solamente depende de uno, depende de los dos. Ese desafío que también no solo nos proponen los jóvenes, sino también el desafío de personas que estamos viendo en nuestra sociedad de más de 45 años que, bueno, pues responden a un estereotipo muy extendido de discriminación etaria, porque parece que son estereotipadamente personas desechables ya para el mundo laboral. Nos sentamos, ¿no? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Hacia allí? ¿Ah? Pero bueno. Madre mía. ¿De dónde habéis sacado esta reliquia? ¡Qué sorpresa! Madre mía. Ahí veo a una persona que empezaba con muchísima ilusión, muchísima perspectiva por delante. Recuerdo el principio de mi carrera profesional, pues que no tenía aspiraciones, ¿no? Vivías un poquito la vida, sin preocupaciones. Quizás lo único sí echaba en falta es saber la experiencia que uno tiene ahora. Poco valor que le daba a las cosas realmente importantes, ¿no? Con 20 años tiene ese ímpetu, pero me veo con las mismas ganas, me veo con la misma fuerza. Al principio, pues cuando empiezas a trabajar con 20 y tantos años, pues vienes con los conocimientos adquiridos, pues de la facultad, entonces te parece pues, que eso es lo único, el patrón. Con los años, pues bueno, vas viendo que eso no es así. Creo que tengo casi la misma alegría de entonces, o hasta más. Te dan muchas más herramientas que te hacen ser mejor profesional. Lo que se gana con la edad es seguridad. La curiosidad también. Yo siempre he absorbido todo lo que he podido de los profesionales más mayores que yo y con más experiencia que yo. Porque cuando eres joven te crees que lo sabes todo y con el tiempo te das cuenta que no sabes nada. Sé optimizar más mis capacidades. Yo el miedo principal que he vencido ahora con la perspectiva es el miedo a equivocarte. Importante es siempre el espíritu de seguir creciendo y después, ¿verdad?, de conocerse uno a sí mismo mucho. Es un valor añadido, te da otra mirada. Y llego donde igual antes pues no podía llegar por el ímpetu, ahora llego por la experiencia. La experiencia es un grado. También te ofrece una visión mucho más general y más estratégica. Yo lo que he ganado con respecto a hace 15 años, 18 años, es la capacidad de reinventarme. Me encuentro ahora en plenitud de madurez laboral, ¿no? La mejor versión de Irene de toda mi vida me siento ahora. La edad no puede ser algo discriminatorio, a menos no que puede sea... ser una barrera. En todos los niveles. Experiencia, de seriedad, por supuesto que sí la contrataría y de hecho la estoy contratando. Sin dudarlo, contrataría a una persona mayor de 45 años. Yo tengo que escuchar cuando llamo por teléfono y pues esa en primera entrevista telefónica que haces, llamar a personas de más de 45 años y lo primero que te hacen es te dicen gracias. Y yo muchas veces le digo gracias porque dice, solamente con que me llames y estés contando conmigo, o sea, ya es para darte las gracias infinitas. Y además te dicen, es que muchas empresas solo ven la edad que tengo y ya no quieren contar conmigo. Para mí es totalmente impensable eso. Es más, yo por ejemplo te digo que en un grupo de Cotisa ha subido muchísimo la media de edad porque mis últimas contrataciones, quitando algunas, que hemos hecho bastantes, mis últimas contrataciones han sido todos mayores de 45 años. O sea, el compromiso. ¿Ahí encontramos actitud? Muchísima. Muchísimas ganas, muchísima motivación. Eso no lo encuentras en los más jóvenes, ahora mismo.
Yo un factor importante que veo a efectos de los mayores de 45 años es la reconversión profesional. Por ejemplo, Guijuelo es un pueblo que está a la de Béjar, y Béjar, la industria textil es prácticamente inexistente ya. ¿Qué ha pasado con esa mano de obra? Pues que se ha tenido que reconvertir y actualmente está en su mayoría en la industria de la alimentación. Al final todo tiene que ver con el punto que, Pilar, que anteriormente también citaste con el tema de la formación. Hemos hablado de las competencias blandas, de las actitudes. Efectivamente, yo creo que generalizando, muy generalizando, podríamos llegar a hablar que ahora la juventud tiende más a acceder o a pretender sacarse una carrera universitaria porque tengámoslo claro, ahora se puede conseguir mucho más fácilmente el acceso gratuito a sacarse una carrera universitaria. Si eres mínimamente inteligente, es que la sacas, y la sacas gratis, en base a becas. En esa franja de edad ya de los 45 años, quizá no han tenido las mismas oportunidades para formarse que pueden tener ahora los jóvenes, pero sin embargo las competencias blandas, las actitudes, el saberse comportar, el saberse mover, el saberse dirigir a las personas, el saber cuándo se puede aportar o cuándo hay que guardar silencio, pues principalmente el guardar silencio no porque no interesa la opinión, sino porque mientras no hablas, escuchas, y escuchando aprendes. No quiero decir que los profesionales de más de 45 años lleguen a aportar más que los jóvenes, sino que no está promediado las competencias profesionales encaminadas a puesto de trabajo con las habilidades personales. Quizá también tenga mucho que ver el hecho de que a lo largo de la propia carrera vital que uno tiene, aprende, madura, y las aristas que pudiera tener de joven las va suavizando y las aporta al mundo de la empresa. Sí, nosotros pertenecemos al colectivo de empresas que firmaron con el Ministerio de Igualdad participar en el llamado currículum anónimo. De hecho, pasamos todos los managers, una serie y supervisores, un proceso como una formación de cómo hacer las entrevistas. Y yo cuando hago una entrevista, hoy he hecho una, no podemos preguntar ni la edad, ni el estado civil, ni siquiera dónde vives. Literalmente, repito. De hecho, en el currículum no permitimos foto ni edad. Las competencias o las habilidades blandas, nosotros tenemos la forma de enseñarlas en el propio puesto de trabajo. Son vivenciales, ¿vale? Y es la forma que por eso tampoco pedimos ese requisito, porque se acaban aprendiendo en los procesos formativos que detallé antes. Y en cuanto a lo que han comentado mis compañeros, por supuesto, la gente con una trayectoria vital aporta muchísimo, incluso sirve de tren de empuje para la gente más joven cuando entran a la vez. Entonces, es un valor añadido que cada vez más demandamos las empresas, ¿eh? ¿De qué modo salváis, y si para vosotros es un hándicap, todo lo que tiene que ver con la digitalización? Con esa formación digital, ¿no? El conocimiento digital. Bueno, eso es una realidad que todas las empresas ya yo creo que o están superando o han superado. Forma parte ya de los procesos productivos la adaptación a la realidad. Han cambiado los sistemas, los pedidos son por internet, las empresas se tienen que adaptar no solo a nivel de ventas, sino a nivel de recursos humanos, de formas de registros de jornada, de sistemas de gestión. Entonces es una realidad que es viva y que ya está. O sea, no es que vayamos a estar, es que estamos ya, muchas están en proceso y otras pues es un carro al que hay que subirse. Y en cuanto a las personas, en su preparación, porque estamos hablando, es verdad, de jóvenes que ya están ahí situados, que están enganchados, pero si hablamos de este perfil de personas de más de 45 años, pues probablemente estemos hablando de espacios carenciales, ¿no? La formación. Yo ahí contestaría, no sé si mis compañeros están de acuerdo, la formación. Si tú implantas en la empresa un sistema informático para gestionar cualquier área y lógicamente sea gestionado de una forma diferente, pues a través de la formación, es que tampoco tienes más armas. También para la juventud, cuando la entrevista preguntas qué conocimientos tienes de ofimática, porque buscamos gente que sepa hacer cosas básicas en Word o en Excel, porque hoy en día ya todo es en ese sistema, y cuando encuentras una persona de 20 años que dice, ¿qué tal ofimática? Y dice, muy bien, Instagram, Facebook, no, eso no es ofimática. Ofimática es saber mejorar Excel, y también, según el rango de edad, también encuentras dificultad. Yo creo que es un punto, como dices tú, ahora todo se hace por el sistema informático, todo eso. Es uno de los puntos formativos que yo creo que las agencias de recolocación para este tipo de franjas de edad, junto con el idioma, repito, que eso en cualquier edad se puede aprender, yo creo que son dos puntos que ganarían muchos enteros las personas en los procesos de selección. Porque no hay más salida que esa, ¿no? Que la adaptación
a los avances tecnológicos y se requiere más la capacitación o la capacidad de interlocución con la máquina. Podemos dividir claramente en dos franjas de dos grupos profesionales, dos grupos de empleados, empleadas. Unos, los que son indirectos o que pueden estar trabajando en oficinas. Yo creo que lo único bueno que ha traído esta pandemia ha sido la digitalización, el teletrabajo, el poder trabajar desde casa, el no tenerse que desplazar, el hacer reuniones sin necesidad de que sean in situ, sino a distancia. Creo que es lo único que ha traído. Y es algo que ha venido para quedarse, que lo estamos explotando, que incluso nos está facilitando la conciliación de las personas trabajadoras en la planta. Y por otro lado, son el grupo de profesionales que no pueden teletrabajar porque la producción está en la propia nave, está en las propias instalaciones. En este caso, en este campo, por ejemplo en Panelais, pues se está trabajando con un proyecto de inteligencia artificial por el cual es el propio sistema el que capta información productiva que hace que mejore tanto el proceso como el producto. Un colectivo de operarios, que como es el de mantenimiento, que siempre se le identifica con el mono y las manos manchadas de grasa, pues trabajan todos con tablet y todos introducen todos los datos a través de esa tablet, y todo esto va alimentando continuamente pues los mantenimientos correctivos, predictivos. Referido a cómo ya se están produciendo contrataciones de personas a través de los currículum precisamente anónimos, esas entrevistas, personas que coincidentes en contratación de empleo, más jóvenes, sin embargo más mayores, y que ahí hay un arrastre. En este sentido, ¿cómo valoráis las empresas también? Algo que no sé si está en estos momentos activo y si lo consideráis como un valor, y es ese traspaso del conocimiento, de cómo se produce ese relevo generacional, es decir, la convivencia de personas más jóvenes con personas más mayores, con experiencias, como hemos podido ver, que mientras que unos tienen, pues en un sentido, tienen unas cualidades, otros parece que la experiencia de los años les ha hecho ganar, es decir, habría un equilibrio. Yo, por ejemplo, en el sector de industria cárnica, el relevo generacional de lo que es la industria, mayoritariamente son empresas familiares. Entonces, sí que es cierto que existe una deficiencia a efectos de este relevo generacional, principalmente porque las asociaciones no mueven, no fomentan la formación de esos futuros directores o gerentes de esas empresas. Igualmente aquí sí que quiero, dando voz un poco al medio rural, que existe bastante discriminación hacia la mujer, principalmente en esas empresas familiares en cuanto al relevo generacional de esas empresas, que principalmente cae pues, en la figura masculina, muchas veces pues, por el impacto educacional y los roles de género educacionales que existen pues, en el entorno. Existe una falta de profesionalización de las mujeres en esos puestos directivos de esas empresas familiares. Decir que es muy favorable que tengamos en una empresa tanto personas de 25 como personas de 50. Es muy favorable tanto para unos como para otros, porque hay una aportación ahí de unos a otros. Mira, yo te puedo poner un ejemplo. Ahora mismo en el centro logístico se ha incorporado, son todos jóvenes de 30 años, se ha incorporado una persona de 50 años y ha sido o sea, para el equipo la fuerza que ha traído y el espíritu que ha traído, o sea, ha cambiado totalmente cómo estaban a cómo están ahora. Los jóvenes que vienen más formados, mejor preparados, quizá con más savia nueva para poder aportar mayor creatividad, y los profesionales senior que tienen más vivencia, más experiencia, más pozo, más perspectiva. Todo esto hace que sean como el potro con el caballo, que ya conoce perfectamente lo que quiere su amo, en definitiva, ¿no? Todo es bueno, todo lo que hace falta es sacarle todo lo provechoso para la compañía. Al hilo de esto, y es muy importante lo que acabas de comentar, Ángel, porque nosotros, fíjate, con la cantidad de
inversión en marketing que hacen nuestros jefes americanos, ¿no? De vídeos motivacionales, que son espectaculares con unos medios. Nosotros en el programa de onboarding que hacemos a toda la gente, que lo hacemos una vez al mes, dedicamos 8 horas, parte de la dirección de la compañía, a dar la bienvenida para integrar a la gente en nuestra cultura. Hemos decidido poner un vídeo de una compañera que tiene 61 años o así, ¿no? Lo elegimos porque la forma de motivar a la gente, de lo que es un trabajo, de lo que hay que buscar en un trabajo, nos ha parecido absolutamente brutal para poner a la gente que empieza a trabajar en nuestra compañía. Es el resumen de lo que queremos. Y es una compañera que ya trabajando 30 y muchos años en la compañía, que tiene 61 años, y que te da un ejemplo de lo que es motivar a las personas con esa edad, ¿no? Por eso digo que cada vez no miramos la edad porque es que necesitamos sus perfiles de las compañías. Quisiera añadir que si bien Paneles es una empresa joven que ha alcanzado su mayoría de edad de 18 años, no por eso quiere decir que los trabajadores tengan 18 más 18, 36 de promedio. El promedio se nos va a 42 años de edad, que estamos hablando de este perfil del que estamos del que acabamos enfocando. De ver, en definitiva, y la pirámide, yo estuve echando antes de venir unos cálculos y la pirámide es que es totalmente simétrica. Menor de 25 es un 3%, por el otro extremo, de 56 a 65 es un 11%, en el punto intermedio, 36 a 45, está el 31%, y en los dos tramos anterior y posterior es el 28%. De 26 a 35, 28, 46 a 55, 28. O sea, es una pirámide, una campana de Gauss totalmente perfecta. De esas limitaciones que pueden existir o quizá esos espacios que son quizá más carentes, más desconocidos y que dan opciones a las empresas, estaría el barajar, no lo sé, esa realidad de cómo compatibilizar para hacer más atractivo el puesto de trabajo. Se mencionaba antes cómo esa falta de actitud podría residir en ello, en compatibilizar esos objetivos que por un lado nos marca la empresa en el puesto de trabajo, en el empleo, con algo que es importantísimo, que es la corresponsabilidad en materia de conciliación. Hombre, las personas trabajadoras tienen sus necesidades familiares y lógicamente necesitan el trabajo pues, como fuente de ingresos, y las empresas, para retener ese talento que hemos hablado antes, tienen que adaptarse a esas necesidades y tienen que conciliar y facilitar al trabajador pues, horarios, turnos, para que pueda conciliar su vida laboral y su vida personal. El principal factor motivacional para que una persona estuviera en la compañía puede ser el dinero, ¿no? Ha cambiado. Ahora el principal factor motivacional, además del dinero, si es importante, también es la posibilidad de conciliar tu vida personal y laboral. Como factor motivacional tenemos tanto la seguridad física como el bienestar mental. Solo antes decían, es que soy madre, tengo hijos, ahora los padres también te deben dar exactamente el mismo tiempo. Pero ya no solo para dedicar a tu familia, los que no o las que no tienen hijos, pues también quieren hacer su deporte, quieren hacer su actividad de tiempo libre, y la búsqueda de ese tiempo de calidad en tu vida diaria, repito, es algo que tenemos que buscar cómo conciliarlo con la producción, porque hay que producir, y que la gente pueda disfrutar del tiempo, porque repito, ahora mismo es de las primeras preguntas cuando dejas opción de que te pregunten en la entrevista, lo primero que te preguntan, ¿no? Y yo creo que hoy en día el paradigma ha cambiado absolutamente de lo que era un factor motivacional hace 10-15 años a lo que es hoy en día, y tenemos que ir de la mano de la sociedad. Ahora seguramente lo que a lo mejor antes no le dabas prioridad, hay mucha gente que se le ha empezado a dar, esa conciliación, ese tener tiempo para tu vida social o para tus niños, o sea, ahora es vital. Y aparte ahora también hay que ser realistas, que trabajo en remoto está ganando muchísimas posiciones, y si la empresa no nos adaptamos a ello, vamos a perder muchísimos perfiles muy buenos que se puedan incorporar. Pues vamos a comprobar a ver cómo Cruz Roja ha detectado claves, probablemente con esta campaña, a través de este plan de empleo, donde claramente se ve, porque en nuestra sociedad se pone de manifiesto esos retos todavía que existen entre la igualdad entre hombres y mujeres, esa conciliación que aludíais de la vida personal, familiar, a través del balance más positivo. Lo vemos. Cruz Roja presenta el primer balance que equilibra la vida laboral y la personal. Y estos son sus resultados. Incorporar medidas de conciliación en la empresa hace crecer un 37% la atracción y retención de talento. Cuando no solo concilian las mujeres, se impulsa un 48% más su carrera profesional. Que una empresa cuide las necesidades personales de su plantilla aumenta un 19% su productividad. Porque cuando contamos con las personas, las cuentas siempre salen bien. Para que gane tu empresa,
y toda la sociedad. Únete al balance más positivo. Una iniciativa del Plan de Empleo de Cruz Roja. Si algo ha traído positivo la pandemia es que nos ha demostrado que se puede trabajar desde casa. Teníamos una cultura absolutamente presentista y seguimos teniendo. Yo mira, cuando implantamos, os habrá pasado a todos, el registro horario de libertad de cumplimiento del Real Decreto de marzo del 18, que ya nos obliga a hacer las 8 horas, estar todos descansando. Yo me reuní con un responsable del área, de un área, y dije, mira, nuestro horario es de 8 a 4, porque es de 8 a 4. Y me dice, tienes que intentar cumplir tu horario. Y me dice, ¿qué hago yo en casa? Las empresas modernas trabajamos por objetivos, ¿de acuerdo? Y tu objetivo, y puedes cumplir ese objetivo organizando tu tiempo de trabajo. Que organices tu tiempo de trabajo no quiere decir que molestes a los demás, porque a mí me gusta ver un partido del Real Valladolid, que es mi equipo, un domingo, y pasar unos mails, pero tengo la opción de que ese mail entre a las 8 de la mañana del lunes a la persona al que se lo envío. Porque a mí me da la gana trabajar ese sábado para luego la semana tener más libertad o por lo que quiera. Pero no tengo ningún derecho a molestar a nadie en su tiempo libre. Entonces es lo que intentamos transmitir y que no pasa nada y el teletrabajo ha venido para quedarse. Hombre, está claro que en las líneas de producción no puedes irte a sacar una vacuna a casa, pero la gente que pueda dar soporte desde su domicilio y así lo decida de forma voluntaria porque cree que puede conciliar mejor, pues adelante. Es lo que comentabas, la pandemia ha traído muchísimas cosas malas, evidentemente eso no lo vamos a obviar, pero dentro del mundo laboral nos ha dejado mucho que reflexionar, muchísimo que cambiar y ojalá no se quede ahí. Y antes que era impensable un teletrabajo, parecía que teníamos que estar allí en la empresa y aunque no estuvieras haciendo nada delante del ordenador te tenían que ver, porque si no, ahora ya la película es totalmente diferente. Bien es cierto que hay puestos, yo por ejemplo en Campipor son presencialistas pero por necesidad, quiero decir, dependen de máquinas industriales y la presencia es la única forma de producción. Entonces es a nivel de empresa donde se fomenta a través de los planes de igualdad o con medidas de acción positiva esa corresponsabilidad que veíamos en el vídeo a efectos de repercutir las responsabilidades familiares también en el hombre, ¿vale? Y eso pues desde las empresas y desde los departamentos de recursos humanos se tiene que fomentar. Quería yo romper una lanza a favor de los planes de igualdad. Es una herramienta muy necesaria que ya desde la ley orgánica del 2007 y que no tenía un carácter sancionador ya viene regulándose, aunque tiene preceptos dentro de la Constitución y del propio Estatuto. Después en el 2019 el Real Decreto 6 y después ya en octubre del 2020 tuvimos ya finalmente los decretos 901 y 902 que ya obliga a las, bueno, dan más vertebración y más movimiento y más datos acerca de cómo se tienen que hacer las cosas en materia de igualdad en las empresas y con un carácter coercitivo, que al final muchas veces nos movemos por el miedo a la sanción, pero realmente si somos inteligentes tenemos que ser capaces de no solamente con estas herramientas cumplir con lo que dice la norma para evitar una sanción, sino también aprovechar todas esas herramientas, esas ventajas, esa visión que te da un plan de igualdad de la realidad de tu propia empresa en materia de conciliación, en materia de brecha salarial últimamente, ya desde el 2020, que es en definitiva lo que caracteriza el trabajo como objeto del derecho al trabajo, la onerosidad, trabajamos por dinero, pero esto solamente se ha regulado a partir de octubre del 2020. ¿En cuánto pensáis que vuestras empresas, las empresas, sois modelo de cambio en este sentido, para hacer pues, ese salto que necesitamos social para hacer una solución ante esta corresponsabilidad? Yo creo que muchos factores también educacional. Por ejemplo, en el caso particular de Campipor, nosotros llevamos trabajando por la igualdad desde el inicio, es decir, nuestro primer plan de igualdad es de 2008. Nos movemos en un entorno rural, donde hay roles de género y donde la mujer está subrepresentada en muchos puestos de trabajo. Y por lo tanto creo que aquí tiene una labor muy importante la administración. Está muy bien que saquen normas de obligado cumplimiento, está muy bien que las empresas estén obligadas a tener planes de igualdad, que, como te digo, el caso de Campipor ya lo tenía desde 2008, lo hemos vuelto a actualizar este año por los reales decretos, pero creo que es fundamental a nivel educacional, desde los institutos, la educación en cuanto a tema de igualdad para romper en esos ámbitos los estereotipos de género, porque si no es imposible, o sea, supera los ámbitos de la empresa
Nosotros tenemos no solo un plan de igualdad, sino un plan de igualdad, un plan de conciliación, una guía integral contra la violencia de género y un protocolo de acoso, todo integrado en el mismo. Y una de las funciones o de las actividades principales o del plan de acción que tenemos es una educación o transmisión de que aquí cogerse una reducción de jornada a una excedencia por cuidados pues puede ser hombre o mujer, quien se lo coja, ¿no? Entonces intentamos educar. Es verdad que hay un acervo cultural muy marcado. Yo pienso que hay muchísimo camino por andar, que todo viene, como comentan, de la base, de la educación. Y yo, por ejemplo, puedo apuntar que sigue existiendo esa brecha porque, por ejemplo, yo lo veo en la empresa que la mayoría de las excedencias, de las reducciones de jornada, vienen por parte de mujeres. Yo quería apuntar, participamos, no es tanto por el tema de igualdad total, pero sí en el programa STEM de la Junta de Castilla y León, ¿no? En el que fomenta el estudio de carreras de ciencias, tecnología, matemáticas, en las niñas. Porque nosotros cuando vamos a buscar una persona que haya estudiado ingeniería, pues solo hay candidatos masculinos. No se trata de convencer para que hagan esa carrera, sino que nosotros tenemos gente o personas STEM en la planta que les dan una charla diciendo que estudiando, tú conoces una de ellas, sí. Luisa López, nuestra directora de calidad, la farmacéutica, que estudiando ese tipo de carrera lleva a una profesión o a un desarrollo profesional exitoso, para que intentar, desde la base, como estamos diciendo, educar para que haya esa igualdad real. Yo considero que las empresas somos unos agentes del cambio en materia de igualdad fundamentales para las administraciones, para el gobierno, en definitiva. Ni más ni menos a través de todas estas normativas de igualdad son herramientas, son obligaciones que se imponen a las empresas. ¿Y por qué a las empresas? Porque en definitiva, afortunadamente cada vez las mujeres tienen más integración laboral y por aquello que se viene a decir de que siempre que pasamos más tiempo con nuestros compañeros, con nuestros jefes que con nuestra pareja en casa. Por lo tanto, si pasamos tanto tiempo en una empresa, en un entorno, en un caldo de cultivo de igualdad a través de estas leyes de igualdad que se imponen a las empresas, ya digo que es una imposición, pero que realmente es un beneficio, si lo sabemos ver bien. Es una herramienta muy necesaria de las empresas para fomentar la igualdad dentro de ese microcosmos que es la empresa y en el que conviven hombres, mujeres, jóvenes y más maduros, como hemos estado viendo, y que después todo ese pozo, toda esa cultura que se va generando en nosotros mismos, ese cambio, seamos capaces de llevárnoslo a nuestra casa e implantarlo. Os pregunto, ¿pensáis que todavía acontece en vuestras empresas el hecho de que hay mujeres que se plantean en según qué organizaciones, empresas, acudir en búsqueda de empleo, de trabajo, por ser mujeres? Hombre, yo creo que las cosas han cambiado mucho. Yo espero, deseo y quiero que nadie sienta que por cualquier tipo de situación, porque eso es lo que nosotros propugnamos en nuestra compañía, lo comentaba antes. Tenemos además una oficina de ética que es fuera de la compañía por si alguien se siente discriminado, además de todos, además del Departamento de Recursos Humanos, además de tu manager, quiero decir. Y eso espero que lo transmitan y que ahí tú puedes ir a presentar tu candidatura independientemente de edad, sexo, religión, género o cualquier tipo de situación que pueda creer que te pueden discriminar por eso. Lo que es muy particular, lo que vuelvo a repetir, el entorno, es decir, por mucho que trabajes de la empresa, si el entorno hay puestos que está subrepresentada, a tu pregunta creo que sí que hay puestos donde puedes sentirte pues no identificado como tu perfil por un propio rol de género, por el entorno. Entonces yo creo que ahí es una labor de la administración el profesionalizar a la mujer en esos puestos y el influir activamente en la población pues a través de la educación, más allá del ámbito empresarial. Hoy estamos aquí, por ejemplo, en MSD, haciendo lo que en inglés se llama brand, ¿no? La marca. Nosotros estamos intentando explicar, porque esto llegará a gente, qué es lo que hacemos aquí para ser atractivos. Porque intentamos hacer marca y que la gente sepa lo que es en MSD y cómo te vas a sentir trabajando en MSD. Entonces digamos que esto es parte de nuestro trabajo, de empuje para que la gente aplique a las demandas de empleo que tenemos. Ahora mismo esto es una rueda, entonces nosotros como empresa debemos salir al exterior, no quedarnos dentro y esperar a que lleguen. Ahora mismo tenemos que tener la idea de que hay que salir a buscar al candidato, hay que salir a presentar nuestra empresa.
tienen lo primero que saber qué es lo que nosotros ofrecemos como empresa y después esperar a que ellos nos digan qué quieren y cuáles son sus expectativas. En nuestro caso tenemos que adaptarnos a la nueva demanda y a los nuevos tiempos, y evidentemente la sociedad nos demanda nuevos productos con nuevos formatos, con necesidades nuevas, clientes nuevos, más inmediatez, y entonces la empresa tiene que conocer esa necesidad y adaptarse a ella para abrirse campo. Tenemos que estar siempre con las antenas bien desplegadas, pues para saber qué sucede en el mercado, qué sucede en la sociedad y casar todos los intereses de nuestros stakeholders y ser atractivo en todo sentido. La influencia que vosotros tenéis por delante, creéis tener como organizaciones para que las propias administraciones os sigan, ¿creéis que es fuerte? ¿Creéis que es débil? ¿Cómo es? Creo que las administraciones se deberían de poner en primera fila para ver las necesidades y las problemáticas reales del día a día de las empresas. Es muy fácil sacar una norma, pero a lo mejor no se conocen las necesidades ni la problemática de primera mano contada en primera persona. Yo pienso que tienen que salir, la administración tiene que salir y tiene que ayudar a la empresa para que también la empresa pueda salir y llegar a las personas. Y al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es llegar a esas personas. Si la administración también se queda en casa, por así decirlo, ayuda no es ninguna. Y si no nos ayuda a nosotros también a salir, tampoco podremos llegar. Yo recordaría pues la necesidad imperiosa de que las administraciones difundan la oportunidad y la necesidad y las ventajas que tiene esa formación profesional, que esos puestos tienen una plena y absoluta demanda por parte de las empresas, y que no sé por qué no llega o no se fomenta la colaboración con las universidades, en este caso la Fundación de la Universidad de Salamanca, para la realización de prácticas de nuevos titulados en los últimos 4 años en las empresas, y que después tienen una incorporación casi del 100%, al menos en Panelais. Yo creo que la administración no va de la mano de la realidad empresarial. Yo creo que están muy alejados de lo que las No empresas... en el empleo tampoco. No, yo creo que van alejados de lo que las empresas necesitan para ser un centro creador de empleo y ayudarnos a que eso sea una realidad, ¿no? Entonces, a veces cuando te encuentras con más trabas que ayudas en ciertos aspectos, te das cuenta que no van de la mano de lo que necesita un inversor americano para meter aquí 200, 300 millones de dólares, que de verdad no conocen las necesidades reales de las compañías para echarnos una mano, que nos expandamos. Y la expansión de una compañía, ¿qué es? Empleo. No es otra. Nosotros, antes de tener la fábrica totalmente automatizada, teníamos 300 personas. Con la fábrica totalmente automatizada tenemos 500 y pico. O sea, la automatización no conlleva desempleo, conlleva creación de empleo de más calidad, con más necesidad de conocimiento, y que te va generando una mochila de conocimiento y de curricular que es inmensa. Vamos a finalizar poniendo foco precisamente a lo que nos ha traído aquí a todos, este encuentro, donde, bueno, me gustaría que de alguna forma, después de verlo, nos contéis cómo experimentáis también vosotros este hecho, que es el que supone, en definitiva, poder llegar a alcanzar un empleo. ¿Qué hacéis? Estamos viendo lo que come cada animalito. Pues al final me han cogido. Comienzo la semana que viene. ¿Qué supone para vosotros? ¿Sois conscientes cuando llega ese momento de que decís a la persona, sí, el trabajo es tuyo? Somos conscientes, yo al menos soy consciente de todos los momentos. Soy consciente del no, o sea, lo que implica eso, y hay que ser consciente. Y cuando hablábamos antes de la digitalización, es muy importante la digitalización, pero hay que ser muy humanos y no hay que deshumanizar este aspecto, y tenemos que ser conscientes totalmente de ello. Entonces, la parte del no es la complicada y es la que tenemos que ver y no hacerlo como una parte de es nuestro trabajo y ya más y no, o sea,
Cada persona tiene muchísimo detrás y la parte del sí es la parte buena. Entonces, es maravilloso, ¿qué voy a decir? Federico. Sí, seleccionar a la persona es la parte bonita de nuestro trabajo, ¿no? Y saber que eres parte importante de su vida, porque la compañía es parte importante de su vida, porque el trabajo es importante en la vida de todos. Lo habéis dicho, estamos muchas horas, 8 horas al día, 227 días al año con la gente, y yo creo que es una parte, repito, vital. Y también es muy importante, estoy de acuerdo con Patricia, el no. Nosotros sí llamamos personalmente a una persona, cuando es no simplemente le comunicamos, les llamamos, les explicamos qué es lo que han hecho bien, lo que han hecho mal en la entrevista y por qué no han sido seleccionados. Entonces intentamos también mantener la motivación a que sea una mala noticia, para intentar que aún eso sea un punto de mejora. Que la persona siga recorriendo su trayecto de búsqueda de empleo. Las personas que dirigimos recursos humanos, de alguna forma, somos personas y tenemos sentimientos y lógicamente nos ponemos en el lugar del trabajador y bueno, pues siempre gusta más decir un sí que un no, pero a veces también tienes que decir un no y forma parte de nuestro trabajo. Un buen amigo mío, pues con 50 años, que ha estado toda la vida haciendo su carrera profesional desde las posiciones más bajas en una gran compañía y que después con 50 años pues se encuentra en la calle. Y después vinieron a llamar a casa, oye, una buena noticia, que mira, que ha sucedido esto, tal, pues una maravilla, y máxime teniendo en cuenta que es que ahora mismo esa persona, pues que ha ocupado puestos de relieve en esa gran empresa, pues ha hecho toda su carrera profesional desde dentro, y después se ha encontrado fuera con que piden títulos, piden grados, dan una patada y tienen un montón de candidatos, pero no tienen esas otras competencias, esas otras habilidades, esa experiencia, ese expertise, ese saber estar y saber moverse dentro de una organización interna y externamente. Porque el que se cierre una puerta no quiere decir que no se abran otras mucho más grandes y de par en par, como efectivamente sucede. Y por nuestra parte, como profesionales de los recursos humanos, ser receptivos a esa realidad, a esa aportación y no encerrarnos en titulitis. Patricia, brevemente, sobre todo, ¿qué te llevas de este encuentro? Me llevo muchas veces cuando uno viene a estas charlas, coloquio, intentas un poco absorber todo lo que están hablando tus compañeros. Me llevo ilusión y ganas por seguir trabajando y me llevo también que veo que todos vamos en el mismo barco. Patricia Rodríguez, técnica de talento en el Grupo Ecotisa. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Federico Tresierra, ¿qué se lleva de la tarea de esta tarde? Nada, siempre es enriquecedor. Lo comentamos todos, ver que vamos en el mismo camino, ver que más o menos tenemos inquietudes, la misma necesidad, y que estamos trabajando todas las compañías en el mismo sentido en cuanto a selección, en cuanto a diversidad, en cuanto a inclusión, pues anima a seguir por este camino, ¿no? Director de Recursos Humanos de MSD Animal Health. Bueno, Jorge Díez, ¿qué se lleva esta tarde el director del Departamento de Recursos Humanos de Ibéricos? Pues yo me llevo una puesta en común muy enriquecedora de los profesionales que dirigimos empresas en Salamanca, viendo las necesidades, viendo la realidad de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Ángel Espino, también como consultor senior. Para mí una conversación grata con profesionales del mismo sector, con los que sintonizo, que he dicho antes de que yo siempre estoy con actitud de becario, ojos bien abiertos, orejas bien desplegadas, a ver qué sucede, qué hay en el mercado, qué pasa en otras empresas, pues tener la satisfacción de que mi antena la tengo bien orientada con todo lo que han comentado los compañeros. Ángel Espino, de Panelize Producciones, consultor senior laboral. Muchísimas gracias por este encuentro también muy interesante, situando a la persona en el mapa del empleo, con esa necesidad que también nos ponen de manifiesto las empresas en Salamanca, en el sector de la industria, de grandes organizaciones en diferentes sectores. Gracias. Gracias.